en este primer comité especializado en la industria automotriz. Un poco para contarles de dónde surge la idea. Entonces, básicamente, nuestro presidente ha establecido, y que es absolutamente necesario, que las diferentes industrias que hay en nuestro país sean manejadas de una manera especializada, por personas especializadas en las necesidades de cada una de las industrias, que conozcan la industria y que desarrollemos junto con ustedes políticas y procesos de mejora también en brindarles a ustedes soluciones a su medida, ¿no? No una solución general que sería como cuando les mandamos a ustedes nuestro newsletter, donde les decimos, estas son las normas que salieron, sino que básicamente los objetivos de estos comités es analizar con ustedes, que son los empresarios del sector, y con las personas de PwC especializadas en el sector, los diferentes cambios normativos, mirar sus necesidades, ustedes también analizar con nosotros las expectativas que ustedes tienen sobre el manejo del sector. Entonces, este comité que hoy se inaugura tiene como finalidad ser el soporte de ustedes, ser un lugar académico. Aquí vamos a hablar temas académicos, vamos a analizar las diferentes normas, las diferentes posiciones jurisprudenciales desde el punto de vista académico especializado para su sector. Entonces, por eso nosotros hemos conformado un equipo de profesionales especializados en la industria y contamos, y queremos que ustedes sepan, que nosotros contamos con una red internacional, PwC a nivel global, tiene expertos en el sector automotriz, conocedores del mercado, de los retos de las regulaciones, y por lo tanto ustedes cuentan no solamente con los profesionales aquí en Colombia, sino que cuentan con toda una red global internacional que puede apoyarlos a ustedes en las necesidades de su sector, tanto aquí como en otros países. Entonces, sepan que queríamos darles a conocer a ustedes que Price tiene un grupo de expertos en el sector automotriz a nivel internacional, donde Colombia hace parte también, y que estamos para su servicio. Hoy vamos a aprovechar que estamos de moda con nuestra reforma tributaria. Tenemos un tema que nos incumbe a todos como personas naturales y como empresarios principalmente. Entonces, hoy quiero anunciarles que contamos con la presencia de Rafael Parra. Muchos de ustedes conocen a Rafael. Rafael es del área de precios de transferencia, y con Daniel Duque, también muchos de ustedes conocen a Daniel. Daniel es de el área de impuestos de Pricewaterhouse, que nos va a hacer una explicación de los impactos y oportunidades de la reforma tributaria en el sector automotriz. Aquí vamos a limitarnos únicamente al sector. Para nosotros es muy importante contar con la retroalimentación de ustedes, es importante que nos aprovechen, que aprovechemos que estamos entre colegas, entre gente que conoce el sector, para que nos hagan preguntas, para que nos retroalimenten. Y pues nada, pues bienvenidos al primer comité. La idea es que estemos haciendo por lo menos 2 al semestre, entonces para que ustedes sepan que todo el tiempo cuentan con nosotros y vamos a estar aquí reunidos en este comité. Bien, muchísimas gracias, bienvenidos nuevamente y qué placer tenerlos sentados en nuestras mesas. Bueno, buenos días. Como lo decía Ingrid, ya nos conocemos con la mayoría, espero que con los que no, pues este sea el espacio para trabajar en todos los temas que a ustedes les interesan. Entonces, vía el equipo que los ha contactado, pues propongan los temas, hagamos un equipo y trabajemos la siguiente agenda juntos. Entonces, efectivamente, yo a lo que me dedico es a precios de transferencia, y en general les puedo colaborar en otras cosas. Entonces yo lo que me voy a concentrar es en los cambios y cómo les va a afectar a ustedes, no solo para 2016, sino para 2017. Ahí hay unos temas importantes que hay que revisar prospectivamente. Entonces, este slide es el único que tenemos de precios de transferencia. No hay que leer nada, solo pónganme atención, y la mayoría de las cosas
a todos ustedes les debe aplicar, sobre todo por el tamaño de las compañías en el sector. Entonces, ¿qué sucede? La reforma para el año 2016 cambia unas cosas e introduce otras. Entonces, ahora lo que conocemos normalmente como documentación comprobatoria se compone de 3 documentos: reporte país por país, informe maestro e informe local. Lo que pasa es que la DIANA hizo un híbrido de la implementación de ese nuevo o esa nueva documentación comprobatoria. Entonces, lo primero que afecta es el reporte país por país. Eso está diseñado en nuestra legislación para ser cumplido por matrices colombianas que tengan subsidiarias en el exterior y que tengan un tamaño de 81 millones de VTs. En general, en Colombia, compañías que tengan 81 millones de VTs, que son 2.4 billones de pesos, son contadas. Y en ese rasero, y considerando que no son matrices colombianas, todos ustedes salen de esa obligación. Es decir, a los presentes acá no les toca preparar el reporte país por país y así lo pueden transmitir a sus casas matrices, porque esa es una inquietud constante, común. Estamos viendo mucho tráfico de comunicaciones que pregunta qué pasó con BEPS, ya hay informe país por país, todas esas cosas. Ustedes pueden contestar tranquilamente: no, en Colombia no lo tenemos que entregar, y nosotros con mucho gusto les podemos apoyar en esa respuesta. Lo segundo que hay que ver con el informe país por país es que ustedes internamente seguramente sí van a tener que proveer información a sus matrices. En general, todas las matrices de ustedes están ubicados en países OCDE y casi todos han implementado las acciones BEPS, incluyendo la 13, que es la del informe país por país. Entonces, lo más seguro que a ustedes les va a llegar es un cuestionario en Excel. ¿Qué hacen en Colombia? ¿Cuántos empleados tienen? Tamaño de la compañía, impuestos pagados, impuestos diferidos, unas preguntas muy específicas. Y eso lo van a consolidar en el país de la matriz con toda la información de todas las subsidiarias. Y ese es el informe país por país. Eso es un gran Excel. La siguiente pregunta que viene muy relacionado con esto es, bueno, ¿y la DIAN me puede pedir eso o no? Nosotros estuvimos reunidos con la DIAN, estuvimos hablando de todas estas cosas y nos contaron que ellos no les van a pedir el informe país por país a ustedes. Se los van a pedir a las administraciones tributarias del país donde su casa matriz es residente. Entonces, no sé si han oído, todos los países están firmando, Colombia entre ellos, un convenio de intercambio de información. Creo que llevamos por 90 países. Entonces, esto es como las modas. Una vez se meten muchos, el resto van en cascada. Entonces, la DIAN lo que va a hacer es, vía ese mecanismo, pedir el informe país por país a las otras administraciones tributarias. A Japón, a Estados Unidos, a Alemania, a Inglaterra, a todos ellos, y va a pedir ese informe país por país. Entonces, la participación de ustedes es, con mucho gusto también los podemos ayudar, es llenar la información correctamente que le van a suministrar a su empresa, a su casa matriz. Porque la DIAN lo que puede hacer con ese reporte es ver a nivel mundial qué es lo que se está haciendo. Entonces, si Colombia paga una regalía, la DIAN lo sabe, porque tiene el estudio de precios de transferencia de todos ustedes. Y si se la paga a, me voy a inventar, Irlanda, en este momento pasa nada. Pero si la DIAN recibe el informe país por país y ve la compañía en Irlanda y ve que tiene 2 personas y ve que tiene unos ingresos gigantescos y ve que tiene utilidades gigantescas, pues va a empezar a cuestionar la sustancia de esa regalía. Entonces, fíjense que esto es una nueva manera en que el mundo se globaliza, por más que hay países que están en contra de esa globalización. Estados Unidos está cerrando sus acuerdos, el Brexit, hay mucho temor en los mercados, pero de todos modos el mecanismo de intercambio de información
sigue adelante y los fiscos quieren proteger su base gravable. Entonces esos círculos de información se van a empezar a cerrar. Otro aspecto muy importante, las comercializadoras. A veces Colombia compra todos sus vehículos, todas sus partes a comercializadoras que pueden estar en una isla del Caribe con poca sustancia o pueden tener muchas utilidades respecto de las actividades que están ejerciendo, y todo eso se va a ver en el informe país por país y la DIAN lo va a acceder. Ahora, la siguiente pregunta que la gente se hace es, ¿cuándo lo va a acceder? Entonces, las normas OCDE que han sugerido, y Colombia, como les digo, está metida en esa moda. El primer año de informe país por país es 2016. Las casas matrices tienen hasta el 31 de diciembre de 2017 para hacer ese informe país por país. Eso quiere decir que la DIAN, con el acuerdo suscrito, va a poder pedir esos acuerdos a partir del 1 de enero de 2018 sobre el año 2016. Y ustedes ahorita van a hacer el estudio de precios de transferencia 2016. Entonces fíjense la necesidad de ser armónico entre lo que vamos a decir localmente en el estudio de precios de transferencia y en lo que ustedes van a reportar a sus casas matrices, que la DIAN va a recibir eso. Y adicionalmente ahorita seguramente Daniel les va a contar los plazos de las firmezas de las declaraciones se ampliaron. Si hay pérdidas, también. O sea, hay una serie de herramientas que le permiten a la DIAN fiscalizarlos en el año 2021 sin ningún problema. Es decir, dentro de 4 o 5 años todavía, con efecto para atrás. Entonces eso es bien importante que lo tengan en cuenta. Pasemos a las otras dos partes de la documentación comprobatoria. Entonces recuerden, informe país por país, informe maestro e informe local. Todo el que hace actualmente documentación comprobatoria, ahora va a tener que hacer informe maestro e informe local. Ese es el nuevo estudio de precios de transferencia para el común de la gente. Solo las compañías muy grandes colombianas son las que van a tener que hacer el informe país por país. Nosotros hicimos un ejercicio en compañías con 2.4 billones de ingresos consolidados, hay como 30, una cosa así. Entonces son 750 millones de euros mal contados. Entonces en Colombia no es que haya tantas. Y cuando uno filtra las que son subsidiarias o son netamente locales, por ejemplo, y esto es información pública, Olímpica es los supermercados, es una compañía local, no tiene operaciones internacionales, es gigantesca. Entonces cuando uno filtra los que no tienen operaciones internacionales y los que son subsidiarias, los obligados a ese reporte son como 10. Entonces al común de la gente sí le toca hacer informe maestro e informe local. Esa es la nueva documentación comprobatoria. ¿Cuándo empieza esa nueva documentación comprobatoria? Año grabable 2017. ¿Eso qué significa? Que ustedes el año grabable 2016 van a tener que hacer exactamente lo mismo que hicieron en 2015. Entonces ahora estamos renovando propuestas, seguramente no van a haber un cambio sustancial en las mismas, más allá de el incremento del salario mínimo, una cosa de este estilo, lo que hablamos todos los años, para que empecemos a trabajar. Ya salieron los vencimientos, son para julio, y pues como siempre, sanciones por no cumplir, todo lo que ya conocemos que hemos trabajado en 2015, es igualito para 2016. ¿Qué sí es importante para 2017? En 2017 los vencimientos estimamos que van a ser para julio de 2018, salvo un cambio como el que hubo hace 4 años por el Mundial, y nos lo corran a septiembre. Es increíble, la gente no cree esto, los colegas no creen que los vencimientos acá pueden estar afectados por el Mundial, pero pasa. Vamos a ver qué pasa. Entonces, más o menos julio de 2018, ustedes van a tener que entregar informe maestro e informe local. ¿Qué es el informe local? Más o menos lo que ya hacemos. ¿Qué es el informe maestro? Es un documento que también debe producir la casa matriz.
Entonces, normalmente no van a participar en eso tampoco. Y ese documento va a contener la historia de la matriz, sus principales negocios, de dónde saca sus productos, cómo los vende, cuáles son sus estrategias, cuál es su investigación y desarrollo, es decir, toda la historia de lo que es el grupo, cuál es el corazón de las líneas de negocio del grupo. Entonces van a ser parte de la cadena de producción de los automóviles porque nos dedicamos a hacer arneses. Es desarrollar tecnologías porque nuestros vehículos son Eurostar ahora 6. Entonces necesitamos tecnologías de cuidado para los pasajeros, peatones y demás. O es ser vehículos para consumo masivo, en los cuales se desarrollan tecnologías muy buenas, pero para unos mercados que sean más asequibles. Todo eso debe estar en el informe matriz. Entonces nosotros estábamos hablando con la Diana y le dijimos, bueno, pero ¿usted cuándo va a decir esto? ¿Qué específicamente contiene para lo local? Pues porque si mi casa matriz está en Rusia, pues yo no puedo entregar un informe en ruso. ¿Y cuándo me lo van a dar y cuándo se lo tengo que entregar a usted? Entonces la DIAN verbalmente nos dijo que en mayo de este año va a sacar un decreto. Ese decreto va a tener el detalle de que debe contener el informe país por país para los que les toca, que no son ustedes, y que contiene el informe maestro y el informe local. El informe local es muy parecido a lo que ya hacemos. ¿Qué sí sabemos? Todos tienen que entregar informe maestro. Eso es una realidad. ¿Qué también sabemos? Lo tenemos que entregar en español. ¿Qué también sabemos? Se va a entregar al tiempo con la declaración informativa y el informe local, estimado julio de 2018. Entonces, fíjense que si uno se pone a proyectar qué va a pasar dentro de año y medio, ¿a qué conclusiones preliminares llega? La primera, cuando terminemos los vencimientos de este año, lo primero que tenemos que hacer es empezar a comunicarnos de la mano con ustedes, con sus casas matrices. Vea que es que ya nos pidieron el informe maestro y tiene que contener estas cosas. Y tiene que ser en español. Señor Casa Matriz, ¿usted cuándo tiene su informe maestro 2017 listo? Ah, es que yo lo voy a terminar en septiembre de 2018. No me sirve. Eso debe estar en el decreto. Preguntan los cortes. Hay casas matrices que cortan en septiembre, otras en marzo, otras en julio. Y nuestro año calendario es diciembre. Entonces sí hay unas comunicaciones pendientes con la DIAN de, bueno, yo te entrego mi año fiscal 2017, pero mi año fiscal 2017 termina en julio 2017. Entonces tengo 6 meses de rezago. ¿Qué hacemos? O mi año fiscal 2017 termina en marzo 2018. Por supuesto, el informe maestro estará listo por allá en junio. 3 meses es lo razonable. Y está en inglés. Entonces, ¿cómo se lo entrego? ¿Quién lo va a traducir? ¿Con qué tiempo? La matriz del grupo. La que cotiza en bolsa, la que consolida estados financieros. No importa si directamente es o no tu dueña. Normalmente todos acá tienen una estructura donde la matriz no es la dueña directa. Eso de hecho es muy raro. Casi todos pasan por alguna holding, algún país de la región, México. Hay muchas estructuras, es muy raro que sea directo. Y tenemos otro caso, por ejemplo, creo que aquí ninguno tiene matriz Brasil, pero sí tenemos clientes en otras industrias que tienen matriz Brasil. Brasil no es OCDE. Y ya tenemos un caso donde le dijimos, oiga señor, usted el otro año me tiene que entregar el informe matriz, así que hable de una vez con sus jefes para que lo preparen, así localmente no lo tengan que hacer. Porque ese documento normalmente no se debe preparar en Colombia. ¿Por qué razón? Porque aquí no se tiene toda la información de el grupo, estrategias, planeaciones, investigación y desarrollo. Todo este tipo de cosas salen de la matriz.
Entonces, luego de vencimientos, nos tenemos que sentar a generar comunicación, tráfico de correos para empezar a programar julio de 2018. Como cambio de la reforma, ¿no puede introducir esto de precios ya lo de los reportes de matrícula? ¿O eso esperamos el decreto? Muy buena pregunta. Tenemos unos clientes que voluntariamente ya nos están dando su informe maestro. Sencillamente lo ponemos como anexo a la documentación comprobatoria. No sobra, tampoco falta, no es una exigencia año 2016. ¿Qué otras cosas pasaron en precios de transferencia? Un tema de commodities que a ustedes no les aplica, que es un método, se llama el método argentino, pero eso no les aplica a ustedes. Y también hay un nuevo régimen sancionatorio. Eso es muy importante. Régimen sancionatorio es y no es bueno. Desafortunadamente para ustedes, no es bueno. Es bueno para compañías pequeñas que tienen operaciones de montos bajos. ¿Por qué razón? Porque ahora las sanciones son una fracción de esas operaciones. 0.1% de sus operaciones con vinculadas. En compañías pequeñas, pues eso da cifras muy bajas, perdón, y hemos visto que se ha reducido el monto de la sanción. Pero en compañías grandes, como lo suelen ser ustedes, que importan medio billón, cosas de este estilo, las sanciones de una vez llegan al tope. El problema es que los topes son más altos. Entonces, las sanciones para ustedes no mejoran, desafortunadamente son más altas, pero como siempre, precios de transferencia es un trabajo en equipo, tenemos los tiempos, tenemos los vencimientos, hemos trabajado con la mayoría de ustedes muchos años, entonces eso no debería ser un escollo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, cualquier cosa nos comentan y con mucho gusto la resolvemos, la mandamos en un newsletter, cosa de este estilo, y siéntanse en toda tranquilidad de que este sea el comité de ustedes para ustedes. ¿Que salió esta nueva regulación? Pregúntenos, que la metemos en la siguiente sesión, que es interesante para todo el sector. Entonces los dejo con Daniel para que veamos los aspectos de la reforma que aplican corporativamente ustedes. Bueno, mucho gusto. Gracias, Rafa. Y las siguientes 200 slides son de la reforma. No, mentira, la verdad, pues sí es cierto que la reforma, me imagino que ya todos ustedes de una u otra manera han tenido, digamos, acercamiento con este tema. Cambió sustancialmente lo que conocíamos, pues de hecho casi que cambió un tercio del estatuto, ¿sí? Si no de pronto un poquito más, y con cambios no solo de numeritos o de tarifas, sino cambios sustanciales, temas de referencias a las NIF, y eso, digamos que tiene un impacto transversal en todas nuestras compañías. Nosotros lo que queremos acá es simplemente mostrarles los puntos que son más importantes, obviamente que entre ustedes y nosotros pues podamos llegar, digamos, a consenso respecto a algunos puntos y obviamente en el desarrollo de la práctica de ustedes y nuestra pues podamos abordar algunos temas que de pronto desbordan la capacidad de esta presentación, pero que seguramente van a ser de interés de ustedes y por supuesto de nosotros. Entonces, lo primero que vamos a decir es sobre el impuesto a la renta. Entonces, digamos que ¿cuál fue el cambio importante en esto? Lo primero, el gobierno de una u otra manera nos había dicho, señores, la tarifa de renta, que en el 2012 la vamos a bajar. Y nominalmente, es cierto, pasó del 33 al 25 con la ley 1607. Entonces eso todos lo aplaudimos. Pero, porque pues todas aquí, sí, yo se la bajé, pero, entonces le creo un impuesto que es sustancialmente igual, que se llamó el CRE. Y la tarifa es del 8. Entonces 25 más 8, 33. Pero, por los primeros 2 o 3 años va a ser del 9%. Entonces realmente no nos bajó nada, nos subió a 34. Y después en el 2014 dijo, bueno, la tarifa suya es del 34, pero va a crear una sobretasa al CRE. Entonces decíamos, bueno, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Y la sobretasa no solo va a ser del 6,
sino que va a ir subiendo año a año hasta llegar al 9%. Entonces, ¿qué teníamos? Sin la reforma, sin la ley 1819, en el 2017 nuestra tarifa de renta era el 42%. Claro, la sobretasa no se calculaba sobre el 100%, sino solo a partir de 800 millones de renta líquida. Pero pues, digamos que en nuestras industrias eso es marginal. Entonces, digamos que tuviéramos el 42%. Pero eso no es nada. En el 2018 íbamos a pasar al 43%. O sea, esto está por encima de cualquier otro país de la región. Entonces, digamos que ante la preocupación del gobierno dijo, bueno, vamos a tratar de atenuar esto. ¿Y qué hicieron? Primero, eliminaron el CRE. Y eso pues es una buena noticia, porque digamos que para las áreas de cumplimiento ya no tenemos que presentar 2 declaraciones, que implicaba prácticamente el doble trabajo. Uno cree que no, pero había temas detallados que implicaba realmente sentarse a hacer 2 declaraciones. Ahora solo tenemos que hacer una porque el CRE ya no existe. Y entonces, bueno, eso todos lo aplaudimos. La tarifa del impuesto de renta, digamos que dice la reforma, va a ser del 33%. Pero, otra vez, por el 2017, va a ser del 34%. Entonces ya uno dice, bueno, pero al fin, ¿qué? Vamos que, bueno, 34%. Y igualmente, hay una sobretasa, que por el 2017 es del 6%. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué pasó? Pasamos del 42% al 40%. Entonces uno dice, bueno, 2 puntos menos. Y esto es más o menos bueno, ya lo vemos por qué. En el 2018, digamos que el cambio es un poquito más importante porque pasaríamos de un 43% a un 37%. Y si todo sigue como está en la reforma, en el 2019 pasaríamos del 34% efectivamente al 33%. Obviamente vamos a ver en el 2018 cómo sale alguna reforma o algo, porque pues es lo más probable. Se acaba el impuesto a la riqueza y faltan recursos todavía, entonces pues digamos que ahí sí yo les firmo en mármol que en el 2018 sí va a haber una reforma. Y entonces uno ve esto así a grandes rasgos y dice, bueno, entonces no nos fue tan mal. Y digamos que a nivel corporativo uno puede decir, bueno, sí, no nos fue tan mal, pero ojo, se nos está olvidando un pedacito y es que la compañía genera unas utilidades, pero pues las utilidades toca transferírselas a los accionistas. O sea, el fin de toda compañía es repartir utilidades. Y las utilidades ahora van a estar grabadas, porque los dividendos tienen un impuesto a los dividendos. ¿Sí? Del 5% en el caso prácticamente de todos ustedes cuando distribuyamos al exterior dividendos. Entonces, si uno hace la tarifa combinada, en el 2017 realmente no pasamos de un 42 a un 40. Pasamos de un 42 a un 43, porque el saldo está grabado al 5%. ¿Sí? Yo descuento primero mi 40%, y sobre el saldo le quito el 5%. Y además vía retención. Entonces realmente no es que estamos bien parados. ¿Sí? En general en las compañías sucursales y si alguien tuviera un establecimiento permanente. Ahora, para las zonas francas. Entonces, las zonas francas también, digamos que sufrieron algún tipo de digamos que regulación adversa en la medida en que a partir del 2014, con la ley 1779, que la tarifa que era tradicionalmente del 15%, en algunos casos quedó sujeta también al CRE, en la medida en que se constituyeran en zonas francas permanentes que no hubieran estado, digamos que creadas o autorizadas antes del 2012, ¿sí? Entonces, digamos que la tarifa general seguía siendo el 15, pero algunas particulares podían tener el 24. ¿Cómo quedó con la reforma? Lo igualan y dicen, los usuarios industriales de bienes o de servicios tienen una tarifa general del 20%. Punto. No hay CRE, no hay nada diferente del 20%. Entonces, quienes tuvieron el 15, pues vio un incremento importante de 5 puntos. Esto tiene, digamos que, un tema que lo estábamos hablando ayer, y era, bueno, cuando las compañías estaban sujetas al CRE, digamos que habían 2 situaciones. La primera era que había una exoneración de aportes a seguridad social. No de todos,
pero pues el aporte de salud respecto de empleados que tuvieran menos de 10 salarios mínimos, el aporte de ICBF y el aporte de SENA, pues eran exonerados. Entonces, cuando las plantas de producción implicaban personal, digamos que una operación demandante en personal de salarios por debajo de los 10 salarios mínimos, pues eso podía ser algo llamativo. Pero para eso yo tenía que estar sujeto al CRE. Hoy en día, como el CRE ya no existe, se sujeta ese beneficio a las compañías que liquidan sus impuestos a la tarifa general, la que tenemos aquí arriba, o incluso a la tarifa de la zona franca. Entonces, en principio, no creería que una compañía en zona franca ahora va a tener beneficios en los sentidos de aportes a seguridad social y aportes para fiscales. Pero eso, digamos que viene con otro tema, y es, el CRE, acordémonos, tenía una autorretención especial. ¿Sí? Normalmente, las compañías son o agentes retenedores o autorretenedores en renta. Cuando nos crearon el CRE, dijeron, bueno, ahora para el flujo del gobierno yo voy a crear una autorretención especial con tarifas que fueron cambiando, pero finalmente estaban entre el 0,4 y el 1,6% de todos los ingresos. Entonces, una compañía que no fuera autorretenedora, no era autorretenedora para renta, pero para CRE era autorretenedora si estaba sujeto al CRE. Un usuario de zona franca con la tarifa del 15 se olvidaba de eso. Ahora con la tarifa general, digamos que en principio, entonces parecería que esas compañías de zona franca ahora sí quedan como autorretenedores. ¿Sí? Quedan como autorretenedores, pero también tendrán el beneficio de los aportes. Es un tema un poquito discutible en la medida en que la redacción de la norma dice que tendrán derecho. Y cuando uno va y mira qué significa tendrán derecho, pues uno piensa, bueno, si yo tengo el derecho, es un derecho a ejercerlo o no ejercerlo. O sea, yo puedo hacerlo o no hacerlo. Entonces, de pronto, con los cálculos financieros, alguien puede pensar, bueno, si yo tengo el derecho, de pronto no me conviene, no tengo el beneficio en los aportes, pero también, por efecto caja, no hago o no practico la autorretención. ¿Sí? Sería una interpretación que en principio vemos que puede tener algún sustento jurídico, obviamente pues habría que analizarlo, pero para que lo tengan en cuenta en aquellos casos en que de pronto el flujo de caja sea peor y la mano de obra o los operarios pues no sean intensivos o tengan ingresos superiores a 10 salarios mínimos. ¿Qué no cambió? Las ganancias ocasionales. Estábamos en el 10, quedaron en el 10. ¿Y qué sí cambió? La renta presuntiva. Entonces, antes teníamos un 3% del patrimonio líquido del año anterior y ahora subió al 3,5%. Esto parece, uno dice, bueno, pero es 0,5%. Cuando uno está en presuntiva, ese 0,5% es muy importante. ¿Sí? Además, porque acordémonos que los excesos de renta presuntiva desde antes y ahora están limitados a 5 años. Y 5 años cuando uno tiene, digamos que, un momento de recesión, de pronto no es suficiente para recuperarlos. Entonces está pagando un impuesto que le va a doler. Sí. Bueno, algunos temas con renta en deducciones. Lo primero, que yo creo que a todos nos interesa, es la fiesta de fin de año. Que este año se pudo mejorar. De pronto este año la fiesta de fin de año va a estar muy buena, porque anteriormente todo este tema de atención a clientes e incluso atención a empleados, gracias, pues era cuestionable porque decían que eso no era necesario para la actividad. Obviamente pues uno va y habla con un gerente o con un CEO y dice cómo es que no va a ser necesario si es que la mano de obra y la gente y demás. Pero eso para la DIAN, digamos que era indiferente. Y era lo que típicamente cuestionaba. ¿Sí? Un funcionario apenas se sienta a ver o a fiscalizar a una compañía, lo primero que dice es la fiesta de fin de año, la atención a clientes y los gastos varios. Y eso es lo primero que desconoce. Entonces, digamos que pusieron una regla clara, por lo menos, diciendo, mire, usted tiene derecho a eso y eso va a ser deducible, pero solo hasta el 1% de los ingresos fiscales. Digamos que puede ser bueno en la medida en que yo tenga los ingresos.
Si no tengo ingresos, pues entonces es gravísimo porque no puedo deducir absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, pues en la medida en que nos vaya bien, la fiesta será buena. Si está mala, exactamente, no habrá nada. ¿Mm? No hay fiesta. Bueno, ¿a este? ¿Y con esto puedo cambiar la presentación? ¿No? ¿Se puede cambiar la presentación? ¿Pues acá? Pero creo que tienes que apuntar acá. Tienes que apuntar acá, a este cosito. Ah, bueno, listo. Ya. Es como con el DirecTV. Sí. Este está allá. Bueno, lo segundo, el tema de la moneda. Es que con la superintendencia ha habido un poquito de debate respecto al aspecto contable de la moneda funcional, pero recordémonos que la SNIF sí establece que la moneda funcional no necesariamente es el peso. De hecho, viene del negocio y de la estructura corporativa que yo tenga. Entonces hay compañías que la moneda funcional no es el peso, es el dólar normalmente, o puede ser el euro, o bueno, el yuan, no sé. Digamos que dependiendo de cómo sea su estructura. ¿Alguno tiene moneda funcional que no sea peso? Ustedes tienen moneda funcional diferente. ¿No? Sí. Bien importante, todos los registros, mejor dicho, tienen que llevar otro libro en pesos a tasa histórica. Eso es básicamente lo que dice ahí, pero para temas fiscales, todo a tasa histórica. ¿Pero qué significa esa limitación? ¿De qué? ¿Cuál? En el lado... El número 4. El número 4. Después del 4 que dice Pagos en limitación. efectivo. Ya vamos. Aló. Ya vamos para allá. Vamos. No, está bien. Pero sí, lo que dice Rafa, para efectos fiscales todos los registros van a tener que hacerse en pesos. Entonces eso en la práctica, ¿qué significa? Un libro fiscal completo, en el caso de la moneda funcional, dólar, con tasa histórica, porque el funcionario no va a saber y no va a querer llevar o evaluar una moneda de conversión, o sea, una tasa de conversión. Lo otro, tema de importación de tecnología. Entonces, cuando hacíamos pagos por servicios técnicos o asistencias técnicas, licenciamientos de marcas y demás, que había una discusión de, bueno, ¿yo cuándo tengo que registrar el contrato? Y acordémonos que la falta o la ausencia de registro implicaba la no deducibilidad del gasto. Eso que era enredado, que ya establecieron un plazo claro y es 6 meses a partir de la suscripción del contrato. Entonces yo firmo el contrato y tengo 6 meses para registrar. ¿Listo? Si hago alguna modificación, tengo 3 meses a partir de la adenda o del otro sí o de la modificación que le haga el contrato. Y por último, temas de pagos en efectivo. Esta norma ya la querían implementar desde hace rato, o sea, esto no es nuevo, estaba incluso desde el 2019 y lo que están haciendo acá es volviendo a la efectividad desde el 2018. Entonces, los pagos se hago en efectivo, marginalmente van a haber unos porcentajes que no son deducibles y adicionalmente si yo hago un pago en efectivo a una persona o pues a una compañía de más de 100 VTs, 3.100.000 pesos, ese gasto no va a ser deducible salvo que lo haga a través del sistema financiero. Entonces, están buscando que todo se canalice a través del sistema financiero, por un tema de información y por un tema cuando aplique GMF. Diferencia en cambio. Este es otro de los digamos que cambios importantes y que seguramente a nosotros pues nos llama la atención y es, nosotros antes fiscalmente teníamos la diferencia en cambio a 31 de diciembre. Entonces eso nos generaba un ingreso, una pérdida casi que teórica, porque yo podía no haber realizado la inversión o no haber cobrado digamos que la cuenta por cobrar. Tengo una pregunta. En el caso de efectivo expuesto, pongamos el sistema SAP lo toma como si fuera realizada esa diferencia en cambio que calcula mes. Entonces, ahí, ¿qué opina? O sea, ¿qué opinan ustedes? ¿Eso No. es realizado o no es realizado? Pero el efectivo que tú tienes, ¿cómo? ¿Una El, cuenta de ponga- compensación? No, sí, la cuenta de compensación que esté en dólares, el sistema SAP lleva esa diferencia en cambio como es realizada. Eso podemos analizar. Entonces, en ese sentido, yo la tomaría como si fuera realizada y tendría
tendría efectos de declararse a favor o en contra mía. Es como un punto, porque parecería que fuera exposición pensando abierta, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahí tú tienes la divisa como divisa, pero de todas maneras yo pensaría que eso es un activo, ¿sí? Y tendría que seguirse las reglas generales, únicamente en la medida en que tú lo usas para comprar o cancelar una obligación porque es un medio de pago, vas a tener el efecto. Mientras tanto, no lo vas a generar. Y otro problema de ahí es todas las cuentas por cobrar y todos los pasivos a tasa histórica. Porque entonces el sistema tiene que estar parametrizado de manera que reconozca cuál es la teórica y cuál es la realizada. Entonces eso tienen que empezarlo a ver con sus proveedores de sistemas contables, porque esa conciliación sí les va a afectar de una manera importante la renta. Solo se lleva fiscalmente lo que es realizado. Todo lo teórico es una conciliación de cuentas. De acuerdo. No es fácil. Los activos a 31 de diciembre, o sea, los que ya tuviéramos en otras monedas, tenemos el corte a 31 de diciembre y por este año, o pues, bueno, por el año pasado, igual se reconocerá el ingreso o el gasto, pero a partir del 1 de enero de este año, el ajuste se hace únicamente con la realización. Entonces, un poco en línea con lo que decía Rafa, cuando se venda el activo, por ejemplo, o se realice, pues el sistema tiene que ser capaz de establecer el corte y saber que solo hasta el 2016 ya igual se declaró el ingreso o el gasto. Es a partir del 1 de enero que va a tener el efecto diferido hasta el momento de la realización. Sí. Es que de pronto devolviéndome a la partecita del autorretención a título de renta, como está redactado el decreto, de pronto teníamos como una interpretación diferente a la del AutoC. Cuando uno calculaba la autorretención del que le decía todo lo que calcula autorretención del crédito sobre lo que incrementa su patrimonio. Pero en este decreto dice calcule su autorretención de renta sobre lo que efectivamente vaya a grabar a título de renta. Y pues digamos las indemnizaciones o las cosas que yo sé que efectivamente no van a ser grabadas a renta, pues grabenlo con la autorretención de renta del 3.4 o la tarifa que cada uno le toca. Pero entonces la diferencia en cambio que yo grabo en renta y que en teoría pues no me incrementaba mi patrimonio, entonces esa también la debería grabar a la nueva sobretasa de renta. Sí. Ahora, acordémonos del hecho generador del impuesto sobre la renta. El hecho generador del impuesto es todo lo que sea susceptible de incrementar mi patrimonio neto. ¿Sí? Y eso tiene que ir de la línea con el concepto de autorretención. Y realmente una diferencia, en cambio, teórica no, ¿sí? Pero realizada sí te puede estar incrementando tu patrimonio, ¿sí? Como un mayor valor del activo o un menor valor del pasivo. Entonces, eso generaría el tema de la autorretención. Obviamente en el momento de la realización, no en el momento de corte 31 de diciembre, porque ya ni siquiera tienes que hacer ese cálculo. ¿Sí? O sea, queda con el costo histórico hasta el momento de la realización. De la línea de lo que está pasando con las normas internacionales. Y tengo una pregunta, la sobretasa en zonas francas no aplica. En zonas francas no la sobretasa. Pues nosotros, es una pregunta que tiene Porque no de dónde no cortar. se le excepciona la ley. Pero sí, parecería que la 240-1 es una norma especial y te establece que la tarifa es del 20% Y ya. y ya. ¿Sí? O sea, esa es la que hace la exclusión. Esa es una norma especial para eso y la otra, la sobretasa, está estructurada para el impuesto general, que es del 33 o del 34. ¿Listo? Temas de depreciación. Entonces, pues, lo que teníamos anteriormente de 5, 10 o 20 años era la vida útil y pues teníamos línea recta, reducción de saldos o lo que nos aprobara la DIAN. Y básicamente el modelo contable seguía estos, digamos que lineamientos fiscales. La reforma, como está mirando hacia las normas internacionales, dice, bueno, no, aquí vamos a ser novedosos y las vidas útiles es lo que establezca las NIF. Uno dice, bueno, eso es un paso hacia adelante. Y eso no es nada, los métodos de depreciación son los que establezcan las NIF. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un vehículo de prueba y lo quiero amortizar o depreciar según los kilómetros recorridos,
Perfecto, eso es un criterio válido. No línea recta, no reducción de saldos, no tengo que ir a la DIAN. Las DIF me dice que yo puedo hacerlo de acuerdo con el uso. Si este año recorrí 10 kilómetros, lo deprecio en un porcentaje X. Perfecto. Pero, otra vez aquí con el tema, digamos que el gobierno nos dice, ojo, en este caso el Congreso, la tasa de depreciación no puede no ser superior a la que diga el gobierno. Entonces, pues ya no es tan cierto que podemos usar lo que tienen las NIF, porque ya el gobierno va a salir a decirme algo. Y si el gobierno no me dice nada, tengo que limitarme a esta tabla que está acá. Y entonces ahí vemos que algunos temas importantes, por ejemplo, las construcciones. Las construcciones que antes depreciamos a 20 años con una tasa anual del 5%, ahora redujeron la tasa, le ponen un tope, esperemos a ver igual que dice el gobierno, y eso implica que ya pasa de 20 años a 45 años. ¿Sí? Y podemos ver en todos estos conceptos, flota y equipo férreo, vías de comunicación, flota y equipo aéreo, todos estos son un menor gasto. Estos conceptos quedan igual y solo algunas cosas específicas como equipos de comunicación, redes de procesamiento de datos, de pronto un servidor o herramientas tienen un mayor gasto. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Que no solo en la práctica, como ya vimos, nos subieron las tarifas con la tarifa combinada, metiéndole los dividendos, sino que además, vía depreciación, mi base gravable va a tender a ser mayor en el tiempo. Claro, después de 50 años lo igualo, pero mientras tanto, pues yo le voy a tener que adelantar al gobierno el impuesto. De todas maneras, una norma de transición, porque los activos o la depreciación que yo tuviera a 31 de diciembre del 2016 continúa como venía con las vidas útiles anteriores y el método que estudié. Se enfoca mucho hacia las depreciaciones, pero acuérdate que hay método reevaluado, o sea, ni viene con un montón de cosas diferentes en nivel de costo del activo, y lo otro que tiene mi es el deterioro, no lo tocó tampoco. No, sí los tocó, sí los tocó. Lo que pasa es que, a ver, de todas maneras, la reforma tiende a ser lo mismo, pero pone unas barreras importantes. ¿Sí? Que teníamos en contable. Para efectos fiscales, cualquier reevaluación o tema de deterioro no tiene efecto alguno, sino al momento de su realización. Lo difieres y cargas un diferido contra eso. Sí, porque ese tiene efecto sobre la depreciación Sí. futura, ¿no? Entonces, todo esto realmente sí va a generar diferencias con NIF. O sea, como teníamos antes, pero ahora con estos criterios. Pero que tú reevalúes un activo no implica cambio alguno para efectos fiscales. Pero sí es un cambio, porque yo traía activos ajustados por inflación, costo, más ajuste de lo que te venía en el libro fiscal. Ahorita me paso, por ejemplo, si tomé el método revaluado o método del costo, le quité la inflación. Entonces ya hay algo diferente en lo que yo venía reportando como valor de los activos en renta, ¿no? No, porque tienes el costo histórico. Y el costo histórico puede que hasta el 2006 tuvieras temas de ajustes por inflación. Y eso lo vas a respetar. O sea, realmente el cambio entre el 31 de diciembre del 2016 y el cambio al 1 de enero del 2017 fue 0 para efectos patrimoniales en renta. Y esas son las bases que estableces para la depreciación. Entonces dejas el mismo costo fiscal. ¿Sí? El costo fiscal continúa y cuando quieres algo Pero va a ser el está costo de tomando, adquisición. ¿no? No, eso es lo que te estoy diciendo. En el fondo no lo está tomando. ¿Sí? Otro tema que puede servirnos a la industria, particularmente con el tema de los repuestos, era la disminución en los inventarios. Entonces, anteriormente, y ahorita sigue así, no le permitían una reducción del 3% de los inventarios que fueran de fácil destrucción o pérdida. ¿Sí? No sé cómo lo han manejado ustedes, pero es difícil pensar que un repuesto, una luz, un espejo, no sé, de pronto algo más complejo, sea de fácil destrucción o pérdida, ¿sí? Particularmente por la definición que sacó la DIAN y que de una u otra manera la avaló el Consejo de Estado, de que son mermas casi que físicas. Entonces, si yo tengo ese jugo y hoy está así de lleno, pero mañana está en la mitad, pues eso es fácil destrucción o pérdida.
¿Cómo? O alguien. O alguien se lo tomó. ¿Qué se incluye ahora? Tema de los inventarios, o sea, dar de baja inventarios por concepto de obsolescencia. Concepto de obsolescencia es la falta de adaptación de un bien a su finalidad. Entonces, en otras cosas eso ya está muy viejo, eso ya no me sirve. Si nosotros tenemos repuestos, y por normas, digamos, reglamentarias dicen, bueno, yo los tengo que tener 10 años, de pronto al año 8, 9 o incluso al año 11, eso ya no me sirve para nada. Es que ya ni siquiera se comercializa ese carro o ese vehículo. Entonces, esto es una puerta para que podamos disponer de esos inventarios obsoletos y que esa disposición sea deducible para efectos de renta. Las pérdidas fiscales. Anteriormente las pérdidas fiscales se podían imputar o compensar en cualquier término. O sea, no había limitación y además permitían un reajuste fiscal para que no perdieran el valor. Ahora me dicen no. Las pérdidas fiscales únicamente se pueden compensar, las que se generan a partir de 2017, en los siguientes 12 años. Y además no se lo permito reajustar. Entonces, con inflaciones del 6 o del 7%, pues en 12 años mi pérdida fiscal del 2017 ya no va a valer nada. Pegado con esto viene el tema de las firmezas de las declaraciones, que era lo que estaba diciendo Rafael inicialmente. La regla general, que era 2 años, pasó a ser 3 años. Entonces es un año más para que la DIAN venga a golpearnos la puerta. Si liquidamos pérdidas, digamos que las normas ahí no son claras, pero finalmente nuestra conclusión es que esa declaración queda firme durante 12 años, que es el término para imputar esa compensación. Si compensamos pérdidas, en la declaración que se compensen van a ser solo de 6 años, con una excepción. Si yo lo compenso faltando los últimos 2 años, además, la declaración respecto a la cual la liquidé se amplía 3 años más. O sea que podemos tener firmezas de hasta 15 años. ¿Sí? Ya nadie se va a acordar qué fue lo que hicimos hace 15 años. ¿Sí? Ya no va a haber nadie. ¿A quién va a responder por eso? Y los libros son, sí, en eso tiene razón, pero igual acordémonos que para efectos fiscales, lo que dice la norma es que tú tienes que tener los soportes en la vigencia de la firmeza. Entonces tú podrías tener archivos de hace 15 años. ¿Sí? Hay un tema especial en precios de transferencia, como lo dice Daniel, la firmeza ahora es 6 años, que básicamente se les vuelve 6 años a todos, o sea, ya no es 3 sino 6, el término de firmeza de ustedes. Y en la reforma pasó algo muy interesante y esto nos quejamos, pero no pasó nada. Perdón. Bueno, entonces vuelvo a repetir. Entonces, precios de transferencia tiene una nota muy importante y es que la firmeza es 6 años, lo que básicamente le vuelve la firmeza a todos ustedes 6 años, no 3, que casi todos están sometidos a precios. Y nosotros en esa conversación con la DIAN tuvimos algo muy interesante, que nos quejamos, pero a la hora del té no pasó nada. La habilidad para corregir precios de transferencia quedó limitada a 2 años. Entonces la autocorrección, que se detecte un error, que por cualquier cosa se dé en cuenta, 2 años. Entonces fíjense que ahí hay un punto de desequilibrio entre el contribuyente y la DIAN, porque mi habilidad para corregir es 2 años, pero la DIAN tiene habilidad para fiscalizarme 6. No, yo creo que sigue el proceso general y uno tendrá que incluir las pruebas y demás, pero ya voluntariamente no lo puedo corregir. Entonces, eso limita mucho la capacidad de acción, porque pues a veces hay errores. Mire, la operación no era 100 sino 200, ¿qué hago? Y eso me puede afectar la deducibilidad de esas operaciones. Entonces, esa limitación hace que haya que tener más cuidado con los estudios de precios de transferencia, porque después del segundo año ya no puedo hacer nada y la DIAN me puede estar fiscalizando en el año 4 o 5. Entonces eso hace que la habilidad que uno tenga para acordarse de qué hizo, por qué lo hizo
y los soportes de ese método o manera de análisis sean más difíciles de encontrar. Ahora estamos en una fiscalización de una compañía año 2012. El personal de la compañía cambió. Los archivos están en archivo muerto. Es que estamos en el año 2017, o sea, eso es difícil. Entonces hay que tenerle más atención a eso. De acuerdo. Igual ese mismo término queda sujeto a las declaraciones. Tenemos 2 años, si es para pagar más, y un solo año, posiblemente a partir del próximo año sin proyecto de corrección, cuando son menor saldo a pagar o un incremento en el saldo a favor. Bueno, vemos que esto es una de las buenas noticias que trae la reforma, y es que en los bienes de capital, ¿sí? Esos bienes que normalmente se utilizan para producir otros bienes, que incluso en la definición sirve y cabe que son bienes para producir servicios, el IVA que se paga en la importación o en su adquisición puede ser deducido del impuesto de renta. Entonces esos 19 puntos ahora que yo pago, los puedo llevar como gasto en la deducción de renta del año correspondiente. Esto obviamente sin perjuicio, no les aplica a ustedes, pero para que lo tengan en cuenta, del IVA descontable contra el impuesto de renta que tienen las industrias básicas, que pues es una norma especial, entonces la minería, por ejemplo, tiene esa norma especial, pero eso no aplica para nuestro sector. Dime. Para los que están en streaming, pues nos pueden preguntar por el chat y nosotros con mucho gusto acá canalizamos las preguntas y las respuestas. Y ustedes pues también, obviamente. Esto queda grabado, se les comparte la presentación. Pues a partir de ahí también podemos hacer más cosas. Bueno, ahora hablemos de retención por pagos al exterior. Entonces, cuando uno piensa en pagos al exterior, está bueno, por una parte las importaciones que ustedes tienen, y eso tiene, digamos que un régimen normal, pero por otro lado, normalmente estaba el tema de la asistencia técnica, el servicio técnico y la consultoría. ¿Por qué? Porque tenían tarifas especiales. Entonces uno cuando iba a hacer un pago al exterior, decía, bueno, ¿será que esto cabe dentro de una asistencia técnica o dentro de una consultoría? Y así yo no le practico una retención del 33, sino solo del 10. Y normalmente en todos esos acuerdos, incluso intercompany, que son valores netos, pues eso implica que es un ahorro para la compañía local. Eso que conocíamos así, cambió. Entonces, ¿en qué sentido? Lo que conocíamos como intereses, comisiones y regalías, o sea, lo generar por honorarios, pasó del 33, que era lo que nos daba miedo, al 15%. Entonces, bueno, ahí uno dice algo positivo. Pero los servicios técnicos, la asistencia técnica y la consultoría, que antes tenían el 10, que era favorable, lo incrementaron y lo igualaron al 15. Entonces ya realmente pensar que es que yo tengo que tratar de ajustarlo a que sea realmente una consultoría, una asistencia técnica, pues ya esa necesidad, digamos que se perdió un poco de foco porque todos los tratamientos en ese sentido son los mismos. Lo que sí es que cuando estemos en asistencia técnica o en servicios técnicos, yo además tengo que ir a registrar el contrato. Entonces, pues veremos incluso saltos de compañías que ahora van a decir, ah, no, esto ya no es una asistencia técnica, ahora sí era un honorario. Sí, vamos a, porque pues ya me ahorro el registro, tiempo y procedimientos. Otras cosas que cambian son los créditos. Los créditos, la regla general era que sobre los intereses yo practicaba el 33%. Si era mayor a un año, practicaba solo el 14%. Ahora, eso quedó todo igual y quedó al 15%. ¿Sí? Leasing, bueno, si fueran naves, helicópteros, se mantienen. Y ahorita miramos lo de los servicios administrativos. Y transporte internacional, que anteriormente era el 3%, se incrementó y ahora es el 5%. Entonces este sí, para nuestro sector nos puede llamar la atención, porque pues son 2 puntos adicionales
que seguramente pues los vamos a tener que asumir nosotros acá con las compañías locales. La tarifa residual, o sea, todo lo que no cupiera dentro de alguno de estos conceptos era el 14 y pasó al 15, salvo que se trate de una ganancia ocasional. Si yo estoy vendiendo un activo en Colombia y yo lo he tenido por más de 2 años, pues antes le tenía que practicar el 14, ahora solo le practico el 10, que digamos que va un poquito de la mano con la tarifa de las ganancias ocasionales que se mantuvo en el 10. Todos estos conceptos que estamos viendo acá, la regla general, cuando no hay convenio de doble imposición. Si estamos ante un convenio de doble imposición, vamos a tener que ir al convenio y ver qué es lo que dicen los artículos relativos a pago de regalías o a servicios para efectos de determinar cuál es la tarifa que realmente resulta aplicable en un caso particular. Perdón, por ejemplo, Corea queda el mismo 10. Corea tiene beneficios y creo, o sea, la regla general sí es que es el 10%. Entonces yo pensaría que en estos casos se mantiene el 10%. Incluso más amplio, ¿no? No solo por servicios técnicos o asistencia técnica, sino el tema de honorarios todos lo podemos pasar al 10%. Pero ahora igual que mirar cada uno de las situaciones. Otro tema aquí con la reforma que venía desde la parte de aduanas, es que acordémonos que el valor en aduanas de las mercancías no es solo, digamos que la factura. Entonces, si yo voy a traer un CDK, no es solo lo que me están cobrando mi matriz en la factura, que digamos sean 100 pesos, sino que si yo posteriormente en la venta local hacía o destinaba parte de esa venta o pagaba algún tipo de regalía, este valor en aduanas debía ajustarse e incluir esa regalía adicional por concepto de la mercancía que se estaba comercializando. En gran parte para retribuir, pues, el nombre o la marca, que era lo que finalmente hacía que se vendiera, digamos que, el producto en Colombia. Eso, aduaneramente, Ingrid me corrige, ha sido una discusión eterna, ¿sí? Y la aduana la ha buscado por todos los lados y en la práctica ha sido difícil fiscalizarla. Tan es así que ya trataron con la reforma de decir, ¿saben que no debemos más vuelta a eso? Ya, acabemos con ese tema. ¿Y cómo lo vamos a acabar? Fácil. Cualquier pago de regalía sujeto a una importación de un producto no es deducible. Punto. Lo quiere hacer, muy bien, señor. Haga un pago de regalía. Yo no se lo reconozco en la renta. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Que de una u otra manera, el valor de la mercancía inicial va a tener que ajustarse para reflejar lo que antes se pagaba vía regalía. ¿Sí? Porque de lo contrario, todos esos pagos no son deducibles y pues aquí entonces la renta se nos incrementa. ¿Sí? Tema importante para nuestro sector que vale la pena pues llamar la atención. Para completar un poco lo que dice Daniel, es importante que nosotros tengamos en cuenta que lo que ocurría antes de la reforma, o lo que ocurre realmente, porque creo que todavía las personas no han terminado de digerir ese pedacito de la reforma, es que la mayoría de las empresas traían los bienes, ¿no? Y lo que hacían era que a posteriori, dependiendo de las ventas locales, giraba un porcentaje de esas ventas a sus casas matrices con el fin de retribuir todos los beneficios de propiedad intelectual que se generaban en la importación. Entonces, todo lo que tenía que ver con marcas, desarrollo tecnológico de la casa matriz y demás, se pagaba al exterior a posteriori de la importación. Normalmente cuando nosotros revisamos los contratos de regalías, encontramos que las regalías se pagan sobre un porcentaje sobre las ventas locales. Entonces, eso lo que ha originado es que la DIAN tenga una de dos posiciones. Una, o pretenda adicionar el valor de las mercancías como un ajuste al valor de transacción por concepto de cánones de regalía, o dos, por concepto de reversiones, que también es cualquier beneficio económico que revierta de manera directa o indirecta al proveedor de la mercancía. Lo que hace aquí la reforma es decirle, ok, usted tiene ahora esa estructura, si usted la gira regalías,
En cuanto a esas regalías no son deducibles del impuesto sobre la renta, a usted no le queda más remedio que tomar una de dos decisiones. O las adiciono al precio de la mercancía y la llevo como mayor valor del costo y pago aranceles e IVA sobre esa mercancía adicionada al valor. Y en ese orden de ideas, ese costo sí lo puedo llevar en la declaración de renta, o me como el valor total de la regalía. Entonces, de una manera muy sutil, lo que hizo la DIAN fue quitarse el problemita de las regalías, porque financieramente siempre, por lo menos por lo que hemos visto, financieramente siempre va a ser mejor llevar la regalía como un mayor valor del costo de adquisición de los bienes. Sí. Ahora, eso, de todas maneras, Ingrid, no refleja muy bien la realidad de los negocios, porque la regalía sí está atada a las ventas. Cuando yo lo ajusto al precio, es difícil ver a futuro cuánto voy a vender. De pronto yo traigo un modelo que en otras partes es exitoso, digo que sobre esa marca particular voy a pagar, o ese modelo va a pagar una regalía X sobre las ventas, no vendo nada, entonces no pago regalía, pero si ajusto desde el inicio el precio, pues el efecto es perverso. Claro, porque la aduana ganó. La gana ganó y yo perdí. Entonces, bueno, para que lo revisemos con cuidado. Otro tema que puede ser favorable es el tema de los servicios administrativos. Entonces, por ejemplo, esos centros de servicios administrativos, o cuando acá localmente hacemos pagos a las casas matrices, por efectos, por ejemplo, no, del tema del CFO, que es que entre todos tenemos que pagar del salario. Entonces, en esos casos, lo que pasaba antes era que la DIAN se pegaba a que si no había retención, o sea, que si el servicio se prestaba desde el exterior, eso no era deducible. Señor, pero es que yo estoy haciendo precios de transferencia. No, no importa. Para mí eso no es deducible. Y eso es lo que decía la DIAN. Teníamos incluso casos ante el Consejo de Estado, que pues no se había decidido que finalmente que era la posición de los jueces, pero era un tema debatible y pues cuando hay lugar a debate hay lugar a inseguridad y eso pues genera malestar en las compañías. ¿Cómo quedó ahora? Todos los servicios administrativos, bien sea que los presten en Colombia o desde el exterior, o sea, el CFO en Corea del Sur, en Japón, en Alemania, no importa, respecto de estos pagos, yo le practico la retención del 15%, que era, ya lo hemos visto, era la regla general como quedó ahora. ¿Eso qué implica? Claro, que me toca sacar el 15% para pagarlo, pero ese gasto ahora va a ser deducible, que con una tarifa del 40%, pues el 15%, no obstante es un tema de caja, porque yo lo pago ya y el 40% solo lo recupero hasta el próximo año, pues me está dando algún tipo de beneficio porque ese gasto lo vuelvo deducible y pues genera, digamos que un mayor beneficio económico. Sí. Una comisión que se paga a la casa matriz por el beneficio de que sea garante para nosotros pedir un crédito nacional aquí en el Banco Nacional, también entraría en ese concepto, digamos, de un servicio administrativo, digamos que antes la interpretación era, pues como es una comisión simplemente garante, para ser el garante, entonces pues era un pago que se hacía en el exterior y pues ni tenía el concepto de que se practicara retención de IVA ni retención de fuente. Pero ahora pues sigue siendo en el exterior y la DIAN pues solo reguló aquellos pagos que se hacen desde el exterior y que tienen aquí un impacto final en Colombia, que se realiza algo aquí en Colombia. Pero no sé si entonces el servicio administrativo cabría dentro de este pago. A ver, los servicios administrativos, lo que pasa es que no hay definición propiamente legal para efectos fiscales de esto. Lo que nosotros hemos entendido es que el servicio administrativo es aquel que tú no puedes normalmente tercerizar. ¿Sí? Por eso pongo el ejemplo del director financiero o el gerente financiero. El gerente financiero es de la compañía, o sea, yo no lo estoy tercerizando ni lo podría tercerizar. Claro, pues me pueden ayudar, hay compañías que prestan asesorías financieras como nosotros, muy buenas, pero eso no reemplaza la figura del director financiero.
Yo veo que en este tipo de ejemplo que tú me estás poniendo, sí sería posible tercerizar con un tercero una garantía, un banco, por ejemplo. ¿Sí? Tú podrías tener un aval de un tercero, una póliza de seguros. Entonces no veo que ese caso particular caiga dentro de esto. Y lo que tú dices es importante. La única excepción en renta, ahorita vemos IVA, de territorialidad, es esta de los servicios administrativos. O sea, si yo presto otro tipo de servicios que no es administrativo y no tiene una regla especial en el exterior, ese servicio no es de renta colombiana y no está sujeto a retención. O sea, eso no ha cambiado, esta es la excepción. El impuesto a los dividendos, pues ya lo miramos. Solo para que tengamos claro, entre compañías en Colombia, si tuviéramos filiales o subsidiarias en Colombia, los dividendos pasan como ingreso no constitutivo. ¿Por qué? Porque si uno tiene varios niveles hacia abajo, pues lo que haría es una cascada del mismo impuesto. ¿Sí? Acá los dividendos son cuando le llegan efectivamente a quien los puede utilizar. Si los grabo compañía, pues aquí ya no es el 5, sino que es el 10, guardadas proporciones. Cuando una compañía, una sucursal en Colombia va a repartir dividendos al exterior, ahí en ese caso se causa el impuesto a los dividendos, independientemente que en el exterior quien los reciba sea otra compañía. Lo que pasa es que ya Colombia pues perdió la jurisdicción respecto a la compañía del exterior, entonces los grabará. Estos dividendos no excluyen lo que conocíamos antes como el cálculo del dividendo grabado y no grabado. Acordémonos que antes no es que hubiera doble tributación en el sentido de que paga la compañía, paga el accionista. De hecho nos decían, eso está mal, eso es perverso, ¿cómo va a pagar la misma utilidad en cabeza de la compañía y en cabeza del accionista? Eso fue lo que nos vendieron a todos nosotros tradicionalmente. Ese artículo 49 lo que dice, como estaba igualmente antes, era, bueno, calcule a ver si esa utilidad ya estuvo grabada en cabeza de la compañía. Si ya estuvo grabada en cabeza de la compañía, gírenlo tranquilamente. Hoy en día, gírenlo tranquilamente, pero reténgame un 5. ¿Sí? Entonces, la regla del 5% que conocemos. Ahora, pero ¿qué pasa si la compañía no pagó impuestos? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tenía pérdidas fiscales y las compensé? Tengo utilidades porque yo puedo tener una utilidad contable, pero fiscalmente no pagué impuestos porque compensé las pérdidas que tenía en años anteriores. Cuando hago el cálculo me dice esos dividendos son grabados. Y entonces ahí cómo funciona la estructura. El accionista tiene igual que como era antes pagar el impuesto que no pagó la compañía. Entonces me retienen un 35%. Entonces de mis 100 pesos, 35 venga para acá porque es que eso no lo pagó la compañía y el Estado no pierde. Sobre el saldo, o sea, sobre 65, yo practico el 5%. Eso significa que en la práctica, si la compañía no paga, la tarifa combinada es del 38,25%. ¿Y si paga renta diferencial con zona franca? No, bueno, pues no sería... Esa es una buena pregunta. Porque lo que dice la norma para dividendos es que es el 35%. No diferencia quién está repartiendo el dividendo. Pero entonces uno podría llegar a decir que como la empresa en zona franca paga el 20, ya tributó en Colombia y solamente... Sí. No, si ya pagó en Colombia, el artículo 49 reconoce esa tarifa, no hay problema. Porque él te deja imputar el impuesto y después restarlo. Pasa transparente, o sea, te vas por este camino. Pero si no pagó en Colombia, por ejemplo, pensemos en una zona franca que está compensando pérdidas, ahí sí se genera un problema, porque la norma no diferencia, y lo que nos dice es, cuando pague dividendos al exterior, practíqueme el 35. Eso requiere, yo pienso, un análisis, porque la del 35 es pensada respecto de una compañía que paga en Colombia la tarifa general, no la que tiene una tarifa especial. Y eso no está contemplado en la norma. Y otra pregunta, corrígeme Daniel, el sector hotelero tenía un beneficio en renta, que era que no pagaba renta. ¿Eso quedó o se eliminó? Más o menos. Porque lo volvieron el 9%, que compensaba lo que era el CRE en su momento. O sea que nos vamos al 5. O sea que nos iríamos. Ok.
Bueno, entonces esa, digamos que será una tarea para todos de pensar, bueno, ¿qué hacemos con ese 35 cuando estamos en zona franca? ¿Sí? Esto es para utilidades 2017. De Las que acuerdo. tienen hasta ahora las normas anteriores. Sí. Utilidades que se generan a partir del 2017, porque si distribuimos utilidades 2017, 2018, pero se generaron antes del 2017, esas no les aplica el impuesto a los dividendos. Les aplica la regla general del 49, ¿sí? Pero no el tema del 5%. Ese impuesto se causa cuando yo giro el dividendo, ¿verdad, Daniel? Y en la regla de los dividendos no es solamente cuando lo giras, sino es cuando lo abonas en cuenta. Puede que no lo hayas girado efectivamente. O sea, cuando lo decreta la asamblea. Pero hay sucursales del régimen especial Exacto. que tienen un tratamiento diferente. Porque el dividendo se entiende girado al exterior cuando el ISCA pasa a ser un saldo débil. Ok, entonces en ese orden de ideas vamos a muy seguramente a ver que los bancos nos van a empezar a pedir, cuando estemos girando el dividendo, el certificado de la práctica de la retención. No nos extrañemos si sus bancos van a empezar a pedirles ese certificado para garantizar el pago, el cumplimiento de la obligación fiscal. De acuerdo. Como ya lo adelantamos con el tema de los pagos al exterior, los convenios también establecen reglas especiales para los dividendos. Entonces acá, nuevamente pusimos un ejemplo que no le aplica a ninguno de ustedes, que es Suiza. Corea del Sur también tiene reglas especiales, no tan beneficiosas como estas, porque esta implica que es el 0% siempre. ¿Sí? O sea, esto acá, pague o no pague la compañía en Colombia, no hay impuesto. Sí, yo tengo más del 20% del capital. En Corea del Sur, digamos que un poco adelantándonos, la regla es que el impuesto a los dividendos está topeada al 5 o al 10, dependiendo de mi participación. Entonces, como aquí la regla local nos dice que es el 5, pues no importa si yo tengo más o menos del 20%, porque igual localmente no me van a cobrar más del 5. Y cuando no pago la compañía, tiene un límite especial del 15%. Esto es a grandes rasgos el impuesto sobre la renta. Ahora vamos a mirar que rápidamente temas de IVA que también tienen cambios sustanciales. Lo primero es respecto del hecho generador. Acordémonos que antes era venta de bienes corporales muebles. O sea, corporales que lo pudiéramos tocar y muebles que se pudieran mover de un lado a otro. Ah, sí, sí. Acá por stream María Cecilia Pulgarín tiene una pregunta. ¿El tema de la aplicación de la retención en dividendos sería aplicable a partir de los decretados en marzo? Es decir, pagados desde abril. Depende. Porque si son, o sea, seguramente los que estamos decretando ahorita en la asamblea son los que teníamos a 31 de diciembre del 2016. Eso no hay obligación respecto de esos por la norma de transición. Únicamente los que se generen a partir del 1 de enero del 2017. Entonces era eso. O sea, si vendíamos unas acciones, no tenían IVA. Si vendíamos una casa, no tenía IVA. Eso cambió, porque ahora quedan las ventas de bienes muebles o inmuebles. Entonces ahí ya nos llama la atención, bueno, y si yo tengo un lote en zona franca o tengo mi planta y la voy a vender, entonces sobre eso me van a cobrar el 19%. No, porque inmuebles, como está ahorita, vamos, o sea, las reformas van por pasitos, ¿no? Entonces hoy empiezan suave y cada vez van cogiendo más. Entonces no nos extrañemos que a futuro cambien estas reglas, pero los inmuebles que se graban son solo los inmuebles de habitación, entonces no nos preocupa a nosotros, y únicamente la primera venta, o sea, la que hace el constructor. No a las empresas, digo. No a nosotros las empresas, obviamente a nosotros como personas naturales, sí nos va a afectar cuando compremos un apartamento que vale más de 850 millones. Venta de intangibles, no es cualquier venta de intangibles, solo aquellos relacionados con la propiedad industrial.
Entonces, si yo vendo una marca, una patente, eso va a estar grabado con IVA. Si yo vendo unas acciones, pues no hay problema, no están grabados con IVA. Y segundo hecho generador que teníamos antes era la prestación de servicios en Colombia. ¿Cómo quedó la prestación de servicios en Colombia o desde el exterior? ¿Eso qué significa? Que cualquier servicio que nos presten casas matrices vinculados en el exterior, terceros, desde el exterior, o sea que aquí no viene nadie a prestarnos nada y el resultado me lo mandan en un correo, o me llaman y me cuentan, eso tiene IVA. Todo. Sí, ahorita vemos una pequeña excepción que es una oportunidad que de pronto nos sirve, pero por regla general todo va a tener IVA. ¿Cómo? Vía la autorretención que practicábamos. ¿Es descontable? Sí, sigue siendo descontable. Ya no es del 16, ahora es del 19, que es la tarifa general. Pues básicamente eso es lo que hemos estado hablando. Un tema a tener en cuenta es que anteriormente los impuestos descontables se podían imputar en el periodo en que se generaba la operación o en cualquiera de los 2 bimestres siguientes. Esto se amplió y ahora permiten 3 bimestres adicionales. ¿Listo? Y la retención al régimen simplificado es que se elimina esa retención teórica del régimen simplificado y nuestra posición es que esto aplica tanto para contribuyentes del régimen común como para grandes contribuyentes. Entonces, los que seamos grandes contribuyentes, bajo nuestra interpretación, contratamos un régimen simplificado, yo no le practico la retención o la autorretención teórica. ¿Listo? Esto que nosotros vemos que puede ser una oportunidad, se incluye un servicio excluido, digamos que se incluyen 4 realmente, pero lo importante es el suministro de cloud computing o computación en la nube. Entonces uno dice, bueno, pero ¿eso qué es? Entonces de pronto, pongo un ejemplo, si contratamos a Oracle para que nos preste una licencia, normalmente lo que conocemos como un licenciamiento de software, lo que antes nos daban 3 o 4 o 10 CDs que llegábamos y instalábamos en 2 o 3 computadores, ya eso no funciona así. Hoy en día lo que normalmente se hace es que casi que no es necesario ni instalar una aplicación en el computador. Yo entro por internet a Oracle, pongo mi clave, pongo mi usuario y tengo toda la plataforma de los servicios. Lo estoy ejecutando desde el exterior, en un servidor en el exterior o aquí localmente, pero a través de internet, en una nube, en un servidor que está quién sabe en dónde. Esa estructura ya no va a estar grabada con IVA. No importa dónde se preste, puede ser de Colombia a Colombia o del exterior a Colombia. Entonces vale la pena revisar en nuestros sistemas qué tenemos y si lo que estamos pagando, que normalmente conocemos como licenciamiento de software, podría enmarcar es como un servicio de cloud computing, porque en esos escenarios pues no vamos a tener que grabar el IVA. Sí. Otra pregunta de María Cecilia. Las operaciones que se reinciden o devuelven en este 2017 y que corresponden a 2016, ¿se tratan con tarifa del 16% o 19%? No, del 16. Si no, le estaríamos metiendo un gol al Estado, porque pues yo lo que facturé al 16, ahora lo devuelvo al 19 y pues hago la acreditación contra el 19. Entonces, si fue al 16, se mantiene al 16. ¿Listo? ¿Cómo así? Yo no puedo estar facturando por allá en mayo, junio, temas del año pasado respecto de IVA para incluirlos en declaraciones de IVA del segundo o tercer bimestre. Debe ser razonablemente rápido, ¿no? No, de acuerdo. No, aunque yo entiendo que la pregunta estaba, por ejemplo, con una devolución. Yo facturo algo al 16 y me lo devuelven. Yo vendí un carro, no sé, y ya no les gustó o tiene un defecto y me lo devuelven. Y entonces, pues, el IVA que puedo acreditar van a ser 16 puntos, no 19. Dime. Al 16, sí. Para efectos del IVA, vale la pena tener en cuenta cuál es la causación.
y la causación se da en uno de tres eventos. Lo primero, cuando lo facturo. Si yo facturo, esa es la tarifa que tengo vigente en el momento de la facturación. 1. 2, cuando lo presto, así no haya facturado. Entonces, si yo presté el servicio en el 2016, ahí se causó el IVA a la tarifa que está vigente, 16. O 3, cuando lo pago. No lo han terminado de prestármelo, no me lo han facturado, pero yo digo, señor, ¿sabe qué? Aquí está su plata. Ahí causó el IVA. Lo que pasa es que en la medida en que era un servicio del 2016, pues te toca revisar en renta, bueno, y en IVA, cómo vas a declararlo. Porque pues no puedes decir ahorita, no, yo saco acá la factura en el 2017 al 16%, y entonces es un ingreso del 2017, entonces ya te empieza a descuadrar lo que tienes en las declaraciones con la realidad de lo que ocurrió. O sea, en esas cosas hay que guardar coherencia, pero sería el 16. Esa era un poco la pregunta que estaba haciendo Rafael, y era, a mí en marzo no me pueden salir con que el servicio lo presté en el 2016 porque ya la declaración de IVA de diciembre del 2016 ya se presentó. Entonces ya ahí ya no puedo acreditar absolutamente nada y tendrían que facturarme al 19. Sí, o sea, no es indefinido que yo digo, ay, me acordé Sí, que el ay, era del servicio año lo presté pasado. hace... Sí, de acuerdo. En diciembre. Bueno, algunos temas puntuales que tiene el IVA, digamos que para nuestro sector. Anteriormente teníamos, digamos que en la subpartida 8703, a la tarifa del 5%, los taxis eléctricos para el servicio público. Entonces pues tenían la tarifa especial de IVA, realmente eso servía para la importación y para la venta. Lo están ajustando un poquito más y lo que incluyen o dejan con la tarifa especial del 5% son, pues no solo esos vehículos, sino también vehículos, digamos que, como lo dice, principalmente concebidos para el transporte de personas. Entonces no es propiamente el taxi, puede ser una camioneta que yo destino para el transporte de personas. También se incluyen vehículos eléctricos para el transporte de mercancías. Entonces, a veces hemos visto los carritos de Coca-Cola en los barrios que son eléctricos y que distribuyen a las tiendas las Coca-Colas. Esos carros quedan con la tarifa especial. Y otros vehículos especiales. Entonces, dentro de esto se me ocurre así por encima, por ejemplo, una especie de montacargas que sea eléctrico, tendría la tarifa especial bajo esta nueva aclaración que hizo la reforma. Y acordémonos que desde la ley 1607 en el 2012 se dijo que para efectos de promover la chatarrización y digamos que la reposición de los vehículos de transporte público, se establecía una regla según la cual los pequeños transportadores que tuvieran 1 o 2 vehículos de transporte podían, digamos que, chatarrizar y reponer uno de esos 2 vehículos y ese vehículo sería excluido de IVA. Esa norma tenía una vigencia de 4 años, entonces con la ley 1819 se amplía para que sea hasta el 2019 este beneficio. En la práctica, lo que hemos visto con varios de ustedes es que este tema es difícil de implementar. ¿Sí? No es una medida realmente amigable ni con las compañías ni con la persona que se va a beneficiar de la exclusión, en la medida en que para efectos de entrada, que esto tenga algún sentido, pues el vehículo tiene que ser importado bajo este régimen. De lo contrario, el IVA que se pagó en la importación va a incluirse como mayor valor del costo y eso ya genera un problema. Tocaba además chatarrizarlo antes de pedir la solicitud. Entonces, en la práctica es un tema de difícil implementación. Vamos a ver si ojalá se establece algo un poquito más amigable. Y algunas otras consideraciones generales. El impuesto de industria y comercio, que tenía dificultades en su territorialidad. Recordémonos que si yo tengo una planta de producción o de ensamblaje, pues uno paga ICA en ese lugar, independientemente de donde se comercialice. Eso que era claro desde la ley 14 del 83, vemos que lo vuelven a repetir acá en la reforma. Si somos simplemente distribuidores y no ensamblamos, en ese escenario nuestro problema era, bueno, ¿y yo dónde voy a causar el ICA? Tengo varios concesionarios de pronto
a nombre mío o no los tengo, pero tengo asesores de ventas en todo Colombia. ¿Qué hago con el ICA? Se establecen reglas especiales. Vemos que la más importante es, yo lo pago donde tenga el establecimiento de comercio. Entonces, si tengo abierto al público un concesionario, ahí voy a pagar el ICA del ingreso que atribuyo a ese establecimiento. Pero pueden haber casos donde yo no tengo ningún establecimiento abierto, y cuando no tengo esos establecimientos o no se lo puedo atribuir a un establecimiento determinado, me voy por la regla que jurisprudencialmente se había establecido, y es, bueno, yo donde pacté el precio y la cosa. Entonces, no, pues mis oficinas administrativas están en Bogotá. Ah, bueno, entonces será en Bogotá. O no, están en Medellín. Bueno, entonces está en Medellín. Vemos que esto de alguna manera nos aclara un poquito ese panorama que teníamos. ¿Listo? Mirando a futuro, esto también tiene normas de ventas. Vemos que dice que por catálogos y demás, pero también compras en línea. No descartemos que en un tiempo no lejano los carros se empiezan a vender o a comercializar masivamente a través de internet, incluso con personalizaciones, y pues acá nos va a decir que va a ser el lugar desde donde se despacha la mercancía. Impuesto para vehículos, a ustedes con los vehículos que tengan, y pues obviamente para los clientes se establece un tema un poquito de simplificación. Antes uno tenía que liquidar su propio impuesto, obviamente uno se metía a la página de la Secretaría en Bogotá y eso le ayudaba y más o menos le sacaba el formulario final. Hoy en día lo que va a pasar es que van a sacarles una factura. Entonces el distrito en Bogotá o los departamentos le van a enviar a cada uno de ustedes, o uno se va a meter y lo va a descargar, una factura donde le dice, mire, su carro es tal, el modelo es tal, avalúo tanto y su valor es este. Sí. Si uno no está de acuerdo, lo que hace es que va y presenta una declaración como la presentaría antes de que le salga la factura. ¿Sí? Y donde liquida el valor que le cree que es el que le aplica. Y para los carros que entran en circulación va a ser necesario presentar la declaración. Entonces no va a llegar una factura, sino que se va a tener que presentar la declaración. Acá el tema que puede ser un poquito enredado, vamos a ver cómo se regula, es que dice que esa declaración es necesaria para el Registro Nacional Automotor. En el Registro Nacional Automotor, acordémonos, es como como la historia, el registro público del vehículo. Entonces me están pidiendo que yo presente una declaración para poderme registrar. ¿Qué pasa si yo compro el vehículo el 1 de enero? Entonces no lo puedo registrar y no puedo venderlo ni transferirlo hasta que salga y presente una declaración, pero es que el impuesto de vehículos no se ha causado. Entonces, vamos a ver cómo va a estructurarse esto para que sea algo operativo en la práctica. Y por último, el tema del impuesto a la gasolina. Entonces, ¿qué teníamos antes? El impuesto nacional a la gasolina, que eliminó en su momento, en el 2012, el impuesto global a la gasolina y el IVA, que acordémonos que antes la gasolina está grabada con IVA independiente. Lo que dijo es, yo voy a establecer unos valores fijos que se reajustan anualmente con el IPC. Entonces, por el 2016, por ejemplo, la gasolina tenía un impuesto de 1.214 pesos. Ese impuesto, digamos que después se aclaró que el 35% correspondía al IVA. Y eso permitía que quien fuera responsable del IVA en la comercialización tenía derecho a descontarlo. ¿Cómo quedó con la nueva reforma, con la ley 1819? Entonces, primero, lo graban con IVA a la tarifa general. Entonces, sobre el valor total final, 19%. Ese valor o esa base no es la del venta al público, sino es el ingreso al productor que establece el ministerio. El impuesto a la gasolina se reduce, pues significativamente, pasa de 1.200 a 490 pesos por galón. Pero acordémonos que ahora también hay un 19% de IVA, que antes estaba incluido en el valor. No contentos con eso, entonces ahora también metemos el impuesto al carbono. El impuesto al carbono nos dice que por las emisiones y demás, pero en grandes rasgos es que por galón yo tengo que pagar además 135 pesos. Y por último, se establece una contribución parafiscal a la gasolina. Esta contribución parafiscal a la gasolina es para financiar el Fondo de Estabilización de Precios de la Gasolina.
Eso que ha sido discutido, que fue declarado inexequible ya, o sea, hoy, o sea, el 31 de diciembre no existía ese fondo ya porque la Corte Constitucional dijo, no, eso no está bien, quíteme esa vaina. Lo volvemos a incluir, ¿sí? Y esta contribución para fiscal lo que busca hacer es igualar el precio del productor con los precios internacionales. Entonces, si por alguna razón a un productor le está yendo mejor que le está yendo a la bolsa en el exterior, entonces la diferencia lo vuelve un impuesto y se lo cobra. ¿Eso qué significa? Pues que cualquier ventaja que tenga en el mercado, pues también va a ir vía precio al consumidor final. Tema en el fondo de arbitraje, pero pues todo esto nos afecta. Y pues, a grandes rasgos, eso es ¿Alguien tiene problemas? la reforma. ¿Todos? No, sí, sí. ¿Ya? Demanda. Van 3. Ya. Demanda, y hay una que está demandando varios. En consideración al tiempo, ya son las 9 de la mañana, nosotros somos muy respetuosos de su tiempo. La pregunta de Rafael es bastante oportuna. Ustedes, los que estamos aquí sentados, tienen impuestos discutibles ante la Administración de Impuestos en este momento como para mirar el tema de las amnistías y de las condiciones especiales de pago, porque si no tenemos esos impuestos a ustedes les va a llegar la presentación y lo que podemos hacer es desocuparlos a ustedes en su tiempo, porque de todas maneras, a pesar de que esta es una presentación corta, entendemos que los problemas de tráfico en Bogotá hacen que nos demoremos un poco en llegar a nuestras oficinas. Este es un tema académico, aquí el tema no es cansarlos, entonces pues si quieren podemos dejarlo aquí. Con muchísimo gusto en la presentación ustedes van a ver las condiciones especiales de pago y las conciliaciones administrativas, a menos que alguien en el streaming o acá tenga una discusión puntual a quien le interese realmente mirar cómo estableció la reforma tributaria esas condiciones especiales. Yo tengo una consulta respecto del IVA. Es que, digamos que la reforma trajo con el artículo 444 la obligación en el IVA de gravar los derivados del petróleo para los que entraban como distribuidores mayoristas y comercializadores industriales. Entonces antes uno no grababa el aceite porque uno no era, digamos, si no tenía la calidad de importador o vinculados de los importadores y otro. Pero ya entrando la modificación de la reforma como distribuidores y como comercializadores industriales, entonces ya uno entra a mirar, pues, qué concepto tiene el distribuidor mayorista. Digamos que conceptualmente uno tiene una definición y ya en las normas del impuesto a la gasolina o de los combustibles hay otras. Entonces no sé, digamos, cuál es la definición realmente del distribuidor mayorista o digamos si ya uno debería irse por el lado conservador y grabar, digamos, la parte del aceite. Pero, no sé, tú me corriges. Creo que el tema de distribución mayorista o minorista está dado por el nivel de galones que compras y eso está dado en una resolución del ministerio. Yo no recuerdo, la verdad, haber visto que en la reforma se establezca un concepto diferente de los límites que establecen las resoluciones. Pues hemos buscado, digamos, hay un concepto, el 4299, si no estoy mal, y digamos dice, si uno tiene planta o si uno tiene estación de servicio, más que la cantidad de galones, pero ya digamos conceptualmente uno va a ver el concepto de distribuidor mayorista y dice, no, pues si usted no le vende, si usted es un intermediario y no le vende al consumidor final, entonces ahí usted se vuelve distribuidor mayorista independiente de los galones o de las cantidades vendidas. Entonces digamos que conceptualmente es una cosa y ya digamos en las normas del impuesto a la gasolina y los derivados del petróleo donde no digamos especifican los lubricantes, pues dice otra cosa. Pues mira, yo creería que en la medida en que la reforma no establece una definición puntual, pero o sea, no me acuerdo de haberla visto y creo que no está, No, yo en me la iría reforma no. como con las reglas generales. Entonces, si hay una resolución, va a ser lo que establezca la resolución. Si hay un concepto, el concepto para una persona, digamos que para el contribuyente no es obligatorio, para el funcionario sí, pero pues en esa medida es simplemente un criterio de interpretación. Entonces lo que yo haría es revisar el concepto, a ver si se enmarcan los lineamientos que están en la ley y en la resolución, ¿sí? De lo contrario es discutible.
¿Listo? Gracias. Y bueno, acá digamos que para tener en cuenta un último tema, volviendo al IVA, que no está en la presentación, es que se estableció un régimen de transición especial. Un régimen de transición especial encaminado principalmente, y eso no lo perdamos de vista, para las grandes superficies. Porque en la medida en que cambió el IVA del 16 al 19%, pues el 1 de enero era difícil que las grandes superficies remarcaran todo. ¿Sí? O sea, eso era operativamente algo imposible. Entonces dan una gabela de un mes. Y en el comunicado que saca la DIAN dice, mire, esto aplica, 1, para los bienes que están en góndola, 2, para los servicios. Entonces, ya la interpretación de la DIAN parece ampliar un poquito ese concepto o esa norma de transición que establecía la reforma. Pero bueno, lo está diciendo la DIAN y lo está dando en un comunicado oficial, un acto administrativo, o sea, no es cualquier cosa. Nosotros, vemos que en el marco de esos temas que estaba encaminado, repito, para grandes superficies, hemos visto que en la práctica, cuando uno tiene vehículos en concesionarios, digamos que puestos al público, para mostrárselos al público, desde nuestra posición somos digamos que creemos que eso también le aplica la norma de transición. ¿Sí? Entonces, yo todavía hoy puedo facturar un vehículo con el IVA del 16 y no tengo que voltear al IVA del 19. ¿Qué pasa? Claro, uno no está en una góndola, pero es que en un carro no puede estar en una góndola. ¿Sí? O sea, y tampoco está con etiqueta, eso es cierto, no, está en el sistema. Pero igual de todas maneras. Bueno. Sí, tú le pones un letrerito que dice cuánto es el valor. Adicionalmente eso en el costo, tú lo ves el presupuesto en el back, eso es cierto. El costo de las grandes superficies es en la góndola donde está el precio. Entonces, el tema de etiquetado no es la etiqueta que nosotros, la interpretación que nosotros hemos dado. La etiqueta no es la etiqueta que tú veías antes, ¿no? Que la mamá de uno iba y miraba el producto y le decía a uno, ¿dónde está el precio? No, ya tú ni siquiera miras el producto, tú ya lo que miras es lo que te dice la góndola. Tan es así que en muchas, claro, o la oferta por internet, tan es así que en muchos casos, por ejemplo, cuando en la góndola hay un precio y tú pasas el producto y por el código de barras que ahora es la etiqueta, el producto tiene otro precio, prima el precio de la góndola. Porque esa es lo que la superintendencia ha dicho, es el precio al público, al consumidor. Entonces, es bien importante, y de hecho si hay diferencias, prima el más bajo, además. Eso es una ventaja nosotros los consumidores para cuando nosotras vamos a hacer mercado, hay una margen de pelea ahí. Pero, no, nos ahorramos un pesito ahí. Pero, digamos que un poco es el concepto. El tema de etiqueta ya no es la etiqueta que nosotros veíamos a las etiquetadoras pasando, sino ya es un concepto mucho más amplio de lo que es la etiqueta de un producto. De acuerdo. Entonces, bajo ese escenario, uno podría pensar o creemos que hay argumentos para sostener que un vehículo, lo tengo en el concesionario, escenario 1, todavía lo puedo facturar con la tarifa del año pasado. ¿Sí? Hemos visto algunas propagandas de algunas marcas que regalan el IVA. Yo iba a decir eso. Vi hace poco en 2 marcas diferentes, le regalamos el IVA. De acuerdo. Y dije, ¿será que después la DIAN me dice eso es un impuesto asumido? Y después me lo rechazan. De pronto es como cambiarle el lenguaje y decir, le descontamos. Sí, tema de regalar impuestos como que Sí. tiene un lenguaje extraño ahí. ¿Algo más? Sí, no. Muchas gracias por venir. Recuerden, mañana es la sesión general del seminario en el edificio Paralelo 108. En general a todos les debería estar llegando nuestras comunicaciones que son invitaciones a seminarios y temas del Tax and Legal Times. Ese es nuestro periódico tributario que tiene videos, tiene toda la normatividad al día. Tenemos todo un equipo que está promocionando ese tema. Si no les está llegando puede ser por 2 razones. O porque no se han inscrito de alguna manera
o porque cuando se inscribieron no le dieron acepto términos y condiciones por ley de habeas data. Entonces háganos saber si no les está llegando, a cualquiera de nosotros nos ponen un correo, nosotros nos comunicamos con el área para que les llegue y a partir de ahí también los que ya tienen temas de estatuto tributario, creo que ya lo mandaron a imprimir, ¿no? Sí, ya. Ya está en imprenta, entonces dentro de poco les debería estar llegando a los que les llegó la comunicación. Con mucho gusto, cualquier cosa a la orden. Y si les interesa el seminario y no se inscribieron para mañana, va a haber una segunda sesión, creo que es el 10 de febrero, porque se desbordó. Sí, y ahí sí se tocan, pues, Todos. personas naturales, absolutamente todo, que va a estar más apretado este año, Ujú. por lo menos en retención. Bueno, muchísimas gracias. Tal vez yo no me presenté. Yo soy Ingrid Díaz, soy socia de Price en el área de aduanas, comercio internacional y cambios, y lidero el equipo de industria automotriz. Entonces, muchísimas gracias. Les encarecemos que por favor nos diligencien la encuesta. A partir de ella nosotros podemos saber sus necesidades, podemos enfocar nuestros eventos a las necesidades de nuestros clientes. Nosotros siempre, es una política de Price, ser diferenciadores, es decir, queremos es realmente servirles a ustedes, ¿no? Porque para un seminario de impuestos, hay así, para un seminario personalizado a nuestros clientes, eso es lo que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, háganos saber sus necesidades, nosotros estamos a su servicio. Entonces, por favor, muchísimas gracias por haber venido y con Tatiana, que es nuestra persona que nos ayuda de Client and Markets en el área automotriz, por favor, si quieren, si no reciben la presentación, si no les abre, si quieren vincularse a nuestro periódico de la oficina que no les está llegando, si quieren ajustar algún temario, si no les parece interesante el próximo comité, por favor, todo eso háganselo saber a Tatiana, que muy gentilmente es la persona que está ayudándonos en Client and Markets en la industria. Bueno, muchísimas gracias. Feliz día.